Soror, Encuentro Feminista. Y nuestro castigo es la violencia que ya ves. Bienvenidas y bienvenidos a tu programa Soror Encuentro Feminista, que se transmite los jueves a las 7 de la noche y los domingos en su repetición a las 11 de la mañana por tu estación www.radiouta.com. Recuerda que los domingos a partir de las 11 de la mañana nos encuentras en nuestro canal de YouTube, en Soror Encuentro Feminista. Pues bien, les doy la bienvenida y les saludo con mucho gusto en la voz toica, en la producción técnica Carla Arredondo y en la producción general Paris Paredes. En esta ocasión nos acompaña una gran amiga, una gran mujer, una gran profesionista, la maestra Sonia Gabriela Solorio Gutiérrez. Bienvenida, Gabriela, ¿cómo estás? Muchas gracias, Toica, contenta de estar contigo en el programa. Pues con mucho gusto. Quiero comentarles, les presento a Sonia. Sonia Gabriela, es licenciada en Psicología Social por la UAM Xochimilco. Ella es maestra en Psicoterapia Psicoanalítica por la Universidad Intercontinental. Es especialista en tanatología, así como en psicoterapia breve y de urgencia por Tech Palewi. Ella está diplomada en estudios de género por el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, el CEICH, de la UNAM. Es especialista en derechos humanos y es diplomada en mediación de paz y resolución de conflictos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Instituto Politécnico Nacional. Además, Gaby, quiero comentar que eres una gran escaladora y montañista, eres tallerista, conferencista, terapeuta y realizas trabajo hospitalario con enfermos y enfermas crónico-degenerativas, eres una gran deportista, una mejor bailadora y docente en la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional. Además, eres la directora de Sibila, Red de Salud Mental y Género. Pues bienvenida, Gaby, bienvenida a este programa. Es qué interesante trayectoria tienes y has desarrollado en tu vida, como que muy atractiva, como que muy llena de satisfacciones. ¿Es así? Es así completamente, Toica. Y déjame decirte que ha habido como momentos cruciales de mi vida como persona, como mujer, en los cuales se ha puesto en juego todas estas herramientas que acabas de mencionar para poder generar programas, proyectos de intervención comunitaria en momentos complicados para México. Nada menos uno de ellos en el terremoto del 2017 y nada menos también durante el periodo de pandemia que acabamos. Grandes satisfacciones el contar con tantas herramientas y también ha dado oportunidad de poder trabajar en beneficio de la comunidad en conjunto con la organización que nombraste al final, con Sibila y todo el equipo de trabajo que me acompaña, ¿no? Que es un equipo multidisciplinario, donde habemos psicoterapeutas, médicos, médicas de diferentes especialidades, gente del área de las ciencias y humanidades, ciencias sociales y humanidades, y entonces hemos articulado, venimos en lo cotidiano articulando programas y proyectos para trabajar algunos temas dentro de las comunidades, pero repito, en particular cuando ha habido momentos de emergencia nacional, también hemos hecho programas para ayuda y eso la verdad es que a mí me ha dejado como directora de la organización y como mujer pues bastante satisfecha, ¿no? De poner al servicio de la comunidad Sí, Gaby, lo que uno sabe. seguro que sí. Estas actividades son de gran relevancia para la sociedad, ¿no? Para la comunidad. Gaby, ¿qué hacían en el 2017? ¿Qué hacías tú en estas brigadas?
En estas brigadas me di a la tarea de convocar a psicoterapeutas de mi organización como de la Universidad Intercontinental, de donde soy egresada. Hace muchísimos años que salí de ahí y sigo manteniendo buena relación con las autoridades de la universidad. Saben de mi trayectoria, saben de mi trabajo en comunidades y justo en el momento de emergencia nacional lo primero que hice fue convocar a mi equipo. Me solicitaron que fuera yo la responsable de formar brigadas con las egresados de la maestría de psicoterapia psicoanalítica, pero también con los estudiantes que en ese momento estaban cursando la maestría y generar un plan de emergencia para poder hacer intervención. Así fue como me di la tarea de elegir a las personas indicadas para formar células de trabajo y poder incluirnos hacia la zona cero, que estaban en diferentes puntos de la Ciudad de México, particularmente hacia la zona sur de la ciudad. Estas células iban compuestas por, repito, psicoterapeutas y una líder que también era psicoterapeuta, y implicaba llegar al lugar, ponernos de acuerdo con Sedena y básicamente con Sedena, para poder hacernos cargo nosotras, de la atención psicológica a lo que pudieran pasar a los cuerpos de la gente que se estaba encontrando, ¿no? Así fue como pasamos por lo menos una semana trabajando, dando contención emocional a nosotros y nosotras, a los familiares y a la gente que llegaron a sacar viva de las excavaciones, pero también al grupo de diferentes personas que estaban trabajando como voluntarios y voluntarias en la zona cero, porque era muy fuerte la presión psicológica que se estaba viviendo en la zona cada vez que sabíamos que había posibilidades de encontrar a alguien con vida, procurar también. Gaby, y ya nos vienes describiendo un poco cuál era la situación. ¿Qué más encontraste en este trabajo como psicoterapeuta, en esta líder de las brigadas, coordinadora de las brigadas? ¿Con qué te encontraste? Me encontré por primera vez en el desarrollo de mi vida profesional con que aquellos que estábamos prestando el servicio para el rescate de las víctimas y dando los primeros auxilios después de pasado el evento, durante el evento hubo cosas muy fuertes para nosotros como psicoterapeutas, y hablo en femenino porque fue muy interesante ver cómo las células que formé de trabajo en su mayoría estaban integradas por mujeres. Psicología y psicoterapia, como un estudio de posgrado, generalmente son espacios a donde arribamos mayormente mujeres. Sí hay varones, pero son los menos. Y creo que esto tiene que ver con tocar las emociones y la mente de la gente. En estas células, donde predominantemente habíamos mujeres, de lo que me di cuenta y fue un poco en el momento, es que para nosotros estaba haciendo un cordonazo muy fuerte a nivel emocional, ver las respuestas de las personas, identificando los cuerpos al momento de ser extraídos y pasar al carro de CEMEFO. Y fue una experiencia como en todos los sentidos muy fuerte, porque era lo que veías tanto a la persona que acompañabas a reconocer a su familiar, como a las condiciones en las que había quedado la persona que había sido sacada de los escombros, pero también era lo que olías y también era el trabajo delante de la CEMEFO, ver cómo ante escenas tan fuertes y desgarradoras ellos podían permanecer largas horas de trabajo sin hacer mayor gesticulación, ¿no? Yo hasta hoy me pregunto qué era lo que traían
adentro porque nunca los vi ni sudar tantito. Y, por ejemplo, sí me tocó ver en el ámbito de las psicoterapeutas que hubo quien se quebró en mi equipo, en la segunda intervención, incluso en la primera veía cómo salían del área de identificación de cuerpos y las veía desencajadas, aunque venían haciendo su mejor esfuerzo para sostener emocionalmente al familiar que acompañaban. Pues ahí yo tuve que instaurar un programa de emergencia en donde nos acercábamos 2 psicoterapeutas a la que iba saliendo para que había entrado a reconocer, y la otra jalaba a la compañera para llevársela, desaparecer de escena y poderla drenar, ¿no? Y cuando te digo drenar, era despañar su llanto hasta poderla sostener del estómago y vomitara, porque eran impactantes las escenas que estábamos viendo, ¿no? A mí misma me tocó perder el olfato como un mecanismo de defensa para poderme sostener y seguir dando la ayuda, y yo no me había dado cuenta que había perdido el olfato hasta 2 días después, cuando alguien me dijo, oye, qué rico huele el café. Me lo pasó y dije, no huelo a nada. Y entonces todo el mundo nos quedamos sorprendidas, pero tampoco había mucho tiempo para detenerte y pensar qué era lo que estaba pasando contigo. 3 meses después, a quienes habíamos sido voluntarias en este momento tan fuerte, nos convocó la UNI y lo que hizo fue darnos grupos de apoyo emocional para que ahora nosotras empezara a drenar todo vivido en ese momento, ¿no? Y ahí fue donde accedí por primera vez al mundo emocional de mis compañeras y poner mi mundo emocional en colectivo para poder hablar de todo lo que se vivió también en Luna Cero, no como terapeutas, sino como personas que nos traspasaban el dolor del otro, y además había como un común denominador, un gran dolor e impotencia al no saber cómo sostener ante tanta muerte, ¿no? Y ante tanta falta de esperanza. Y lo que hacías, pues a veces salía fuera de los libros y de las enseñanzas académicas y hacías cosas como pasar a la gente, poder arrodillarte en el piso y poderte balancear con la gente para acompañar su dolor en silencio, mientras a ti también se te escurrían las lágrimas, ¿no? Porque accedimos a la parte humana también de la psicoterapia, ¿no? En donde las herramientas y el conocimiento y el trabajo intelectual ante un evento tan doloroso y tan masivo nos rebasaban, no alcanzaban las herramientas para sostener al otro. Y bueno, esa fue como una de mis primeras experiencias fuertes desde el lado humano por ser masiva, ¿no? Sí, por esta masividad le suma, ¿verdad? Qué fuerte esto que nos compartes, que nos relatas, pero también qué bien que lo haces, te lo agradecemos. Estamos hablando con Gabriela Solorio de esta participación voluntaria como psicoterapeuta, como coordinadora de un grupo de ellos y de ellas, psicoterapeutas todos, para el rescate de las personas en este sismo, después de este sismo de septiembre, del 19 de septiembre del 2017. Y digo para el rescate de las personas porque si bien rescataban personas vivas, los brigadistas, o bien personas ya fallecidas, tu trabajo iba sobre todo con el rescate de las personas que estaban buscando a sus familias, participando en la búsqueda, haciendo estas labores. Es que siempre, y esto me llama tanto la atención, lo subrayo porque tú hablas constantemente de la otredad, ¿no? En tu formación es el eje transversal es mirar, reconocer la otredad. Entonces, surgen todas estas personas alrededor cuando tú actúas como psicoterapeuta. Bueno, me refiero a ello en este programa, así. O sea, están presentes las personas que buscan
las personas que localizan, las personas que están trabajando, las personas que te acompañan, están los otros, las otras. Así ha sido tu trayectoria, Gaby. Esta ha sido tu trayectoria. Y entonces, Así es, para la ese otredad. entonces ya, la otredad, para ese entonces tú ya existía Sibila, tú ya eras presidenta de Sibila. ¿Cuándo formaste Sibila? Sí. Sibila comienza en la universidad, en la UAM Xochimilco, en donde nos enseñan a trabajar con y para las comunidades. Comienza ahí a gestarse como los primeros cimientos donde trabajo con mis compañeras y amigas de universidad en diferentes comunidades haciendo investigación, y una vez que salimos de ahí nos damos a la tarea de empezar a trabajar talleres, en particular en las zonas aledañas a la UAM Xochimilco, y muy en particular en una unidad que se llama Unidad Plenitud, a donde pertenece a una de nuestras grandes colaboradoras y consejeras en Sibila, Sofía Olivares Mariano, quien me ha acompañado a lo largo de todo este tiempo con el proyecto de Sibila. Lo empezamos a gestar así en un interés genuino por ayudar a los otros, ¿no? A las otras. Y empezamos a ocuparnos un poco más en las mujeres desde niñas, ¿no? Y desde jovencitas, y empezamos a generar talleres para dar herramientas y evitar abuso sexual, por ejemplo. Y desde allá empezamos a trabajar de manera informal. Años en el 96, años después, somos conocidas por los talleres que generamos y nos van convocando diferentes organizaciones a lo largo de Ciudad de México, y en algún momento alguien nos ve trabajar en Iztapalapa y nos sugieren, nos recomiendan más bien trabajar para en aquel entonces quien estaba como delegado de Iztapalapa para poder bajar los índices de violencia juveniles en los barrios de Iztapalapa, en los diferentes barrios de Iztapalapa. Y ahí empezamos como a cuestionarnos más como grupo. Es hasta el 2006 en donde nos consolidamos legalmente. Surge ya el proyecto legal con una amiga, una gran amiga iniciadora de Sibila, también psicoterapeuta, Claudia Casali, quien es de origen chileno, y empezamos a gestar de manera ya más metódica la estructura de Sibila, justo por poder ir a donde hagamos falta. Es decir, nosotros hemos recorrido todo el territorio nacional llevando talleres, capacitaciones, conferencias, para poder sensibilizar sobre ciertos temas a las comunidades. Y en particular trabajamos sobre la prevención, atención y erradicación de la violencia hacia las mujeres. También hemos implementado talleres de masculinidad con los compañeros que nos fueron sumando. Y bueno, al final, como se piensa ya este proyecto legalmente, es constituir equipos multidisciplinarios. Es ahí en donde abrimos las puertas para que de nuevo ingrese la otredad a trabajar con nosotras, y digo nosotras porque el proyecto se gesta originalmente desde mujeres, ¿no? Mujeres primero psicólogas, después mujeres psicoanalistas, y en ese momento aperturamos las puertas y empiezan a ingresar compañeras, compañeros con otras corrientes de trabajo psicoterapéuticas, pero también empiezan a agregarse y a sumarse gente del área de las artes. Descubrimos que las artes son un buen medio para abordar temas complicados como es violencia doméstica, y entonces descubrimos un maravilloso grupo que lo vimos crecer igual que nosotras, que se llama Comuart. Ellas son el colectivo de mujeres artistas, pertenecen a Tláhuac, cuya fundadora fue en algún momento mi paciente, y una vez que ella se fue del espacio terapéutico, regresa y me platica de esta colectiva que ella trae, y empezamos a tejer justo trabajo en combinación para poder hacer intervenciones en las comunidades, ¿no? Y ahí es como ya veníamos más estructuradas,
pero también nos dimos a la tarea de consolidarnos legalmente porque para nuestra buena fortuna nos invitaron a dar talleres en aquel entonces, ya hace 20 años, a la Secretaría de la Mujer del Estado de Guerrero, y a partir de ahí, pues bueno, ya tenemos que correr con trámites legales y demás, y así fue como surgimos y así es como seguimos trabajando, ¿no? Cada vez han ido sumando diferentes Qué, profesiones al qué larga proyecto, trayectoria. diferentes profesionales de la salud también. Una larga trayectoria y como comentábamos en un principio, pues llena de satisfacciones, pero también de aprendizajes y también de generar conocimiento. Y es que fíjate que quiero subrayar en esto que nos comentas, que nos compartes, digo, lo importante y lo interesante de la actividad, el crecimiento que van teniendo como Sibila, y lo que quiero subrayar es algo que yo comento con mis alumnos en la universidad, con mis alumnos y alumnas. A veces no es necesario o el plan no necesariamente es trabajar para una institución, ¿no? Para los entes del gobierno o para lo privado, para la industria privada, sino también generar estos espacios desde la sociedad civil, estos espacios de organización, generados en la organización y, eh, y con una larga trayectoria, y que como lo vienes haciendo tú en Civil, lo hacen ustedes, van transversalizando, van acercándose disciplinas, pero también generan conocimiento, generan más elementos del conocimiento. Tu Sibila, la organización es un claro ejemplo de ello, ¿no? Y es un ejemplo de éxito. Pero como tú bien lo señalas, y a mí me encanta esto, que cuando dices, bueno, es que iniciamos en la UAM Xochimilco. Sí, la metodología de estudio tiene que ver con que elaboras una tesis, una tesina cada trimestre y luego va a estar sustentada por el trabajo en la comunidad, entiéndase por comunidad, pues con grupos organizados o personas que se encuentran en cierto territorio, etcétera, no necesariamente comunidades indígenas, ¿no? O comunidades de la diversidad, etcétera, o sea, las comunidades todas. Y de aquí surge este proyecto de Sibila. Es un claro ejemplo, pues, de esto, ¿no? De cómo desde la organización las mujeres y los hombres y mujeres logramos estos espacios de éxito y sobre todo de incidencia. Y no solo de incidencia hacia el bienestar social, ¿no? O de salud o de alguno de los aspectos que se reflejan en la sociedad, sino además de incidencia en política pública, porque a veces desde la sociedad civil, pues se le dice al Estado, al gobierno, qué es lo que hay que hacer, porque sabemos qué es lo que hace falta. Pues muy bien, Gaby, te aplaudo, te felicito con un enorme abrazo a ustedes, a quienes integran Sibila. Así que ahora Gracias. cuéntanos, porque yo quiero llegar a este punto, al punto de lo que han hecho, de lo que has hecho en el 2020 frente al COVID. ¿Qué han hecho ustedes, Gaby? Desde Sibila, ¿qué has hecho tú? Compártenos. Fíjate que nos dimos a la tarea de generar igual, tejer sobre la marcha y a partir de la marcha dimensionar cuáles eran las necesidades. Fuimos tejiendo programas para poder sostener a la población en general, pero también para poder acompañar a todo el personal de salud que se encontraba metido en los hospitales públicos y privados en zonas COVID, y donde, bueno, pues otra vez, como en el 17, enfrentamos la muerte y enfrentamos la enfermedad de una manera para la cual no estábamos preparadas, y a partir de aquí, pues los médicos descubren que su conocimiento es insuficiente y que este eslogan con el que habían sido formados muchos de ellos y de ellas, que es el médico, la médica como rescatador de vidas, pues se rompía, ¿no? Porque aquí llegó un virus que nos rebasó por todo, con conocimientos, con maestrías, especialidades sobre las especialidades, y no fuimos
suficientes para poder frenar esta mortandad. Entonces asistimos por primera vez a la caída de esta imagen de los médicos rescatando y siendo todopoderosos, y viene una crisis emocional fuerte también para el cuerpo médico, en donde nos damos a la tarea otra vez de construir programas de intervención. Uno de ellos fue el programa de intervención abriendo las líneas de Sibila de 24x24 los 7 días de la semana. Hacíamos nosotras guardias y quedaba la línea permanentemente abierta. El servicio se brindó de manera gratuita y no solo se brindó a los médicos. Recordemos que en las zonas COVID estaba enfermería, trabajo social, estaba también intendencia, estaba los laboratoristas clínicos, estaba gente de seguridad. A todos los que estaban adentro se les brindó de manera gratuita el servicio para que pudieran levantar el teléfono a la hora que fuera y recibir apoyo emocional. Básicamente ahí con lo que trabajamos fue con intervención en crisis, con la idea de poderlos drenar y que pudieran irse a menos carga emocional a sus hoteles en un inicio y después a sus casas, ¿no? Ese fue uno de los programas. Otro de los programas que abrimos, como tú mencionabas al principio del programa, yo soy docente de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional. Yo he formado durante 15 años alumnos y alumnas. Y bueno, también una de las cosas que hicimos fue abrir la línea de manera gratuita para que en un inicio algo muy fuerte que pasó con todos los estudiantes de medicina, fue que las universidades se quedaron pasmadas, no saben qué hacer, y entonces los dejaron adentro sin que ellos tuvieran equipo de seguridad ni el más mínimo cuidado para ellos, manejándolos como si fueran médicos, dejándolos a la disposición de los hospitales, cuando ellos todavía, cuando están en internado, están terminando de hacer sus últimos amarres teóricos y prácticos, en donde ellos están sirviendo a la comunidad, pero básicamente su papel es llegar al internado para terminar de aprender en vivo y a todo color, de la mano de otro médico maestro, lo que no se haya terminado de amarrar en el aula. Entonces, de repente el estudiantado queda en medio de esta pandemia como canica, volando. Entonces, ahí nos dimos a la tarea, yo como docente me di a la tarea, primero de empezar a levantar la voz, organizar a los profesores de mi escuela y exigir al director y al rector que sacaran a los chicos de los hospitales, porque no era el lugar en donde ellos deberían de estar. Y la otra fue abrir la línea otra vez, ahora para ellos y los de servicio social, y que pudieran tener acompañamiento emocional en lo que podían regresar a Ciudad de México. Acaba de hacer mención que tanto el servicio social como el internado pueden hacerse fuera de la ciudad y algunos de ellos tienen que meterse hasta las comunidades más lejanas, a veces quedando desconectados de celulares y de cualquier medio de comunicación. Entonces, en lo que lograron extraerlos de esas zonas y devolverlos a la casa, y cuando digo casa es a su casa de estudio, a Ciudad de México y a su familia, pues tardamos en promedio 2 meses. Entonces, todo ese tiempo estuvo también abierto la línea telefónica para poder sostener a los chicos y chicas emocionalmente, ¿no? Porque ellos transitaron por algo espantoso que fue sentir que al salirse de ahí, sentir que al tener miedo no estaban sirviendo para la profesión, porque se les había educado como el médico está para rescatar, ¿no? Entonces, hay un choque emocional muy fuerte, donde no saben qué hacer, no tenían las herramientas, no tenían el equipo de seguridad, y donde tampoco había quien los orientara para hacer algo, porque todos estaban metidos en las zonas COVID y abandonaron ciertos nichos médicos, dejándolos a ellos al frente. Entonces, bueno, eso fue otro de los programas que hicimos, Toika. Y por último fue el programa a nivel nacional con la gente de a pie, con el público en general, donde nosotros empezamos a detectar que uno de los elementos cruciales para poder brincar COVID
era el factor emocional. La gente se llenaba de miedo al recibir los resultados y al tener los resultados como positivos ante el COVID, algo que empezaba a ocurrir es que se estresaban y eso escalaba rápidamente a cuadros de ansiedad. Cuando uno entra en cuadros de ansiedad, lo que hacemos es tronar el sistema inmunológico y entonces, aunque hubiera un buen pronóstico para algunas personas, el cuerpo se desplomaba y pasaba lo que no tenía que pasar porque la parte emocional estaba atravesando esto. Entonces nos dimos cuenta que si drenábamos a la gente en las primeras horas de recibir sus resultados y se sentía acompañada, evitábamos que el cuerpo se desplomara y lográbamos hacer que transitaran esos días de intensa lucha con el virus para poder salir de ahí y brincar la línea de la muerte. Entonces, ese fue el tercer programa que abrí de la pandemia. Y bueno, te imaginarás esto generan los terapeutas que acompañábamos emocionalmente a los médicos, a la población en general, a los médicos que estaban en formación en internado y haciendo servicio social. Esto, por supuesto que para quienes estábamos trabajando desde el lado emocional, generaron cargas enormes de trabajo y de contenidos fortísimos, ¿no? Teniendo también que nosotros, porque también nuestros sistemas inmunológicos empezaron a tronarse, ¿no? Así es como lo describes, sabemos que lo hemos visto, lo hemos palpado, ¿no? Esto que describes lo palpamos. Entonces surge la pregunta, ya de alguna manera lo has comentado desde cuando nos compartes lo que sucedió y la participación de ustedes en el 2017 y ahora lo comentas nuevamente y yo quiero abundar sobre esto. Ustedes en el 2017 llegó el momento en que recibieron también contención, apoyo emocional. Y en estos tiempos del COVID también. Tú me has compartido algo que me ha resultado súper interesante y que me has dicho. Y a nosotras y a nosotros, los terapeutas, ¿quién nos pregunta cómo te sientes? ¿Qué ha sucedido, Gaby? ¿Cómo se vive esta situación? ¿Cómo la viven? Fíjate que a diferencia del 2017, después de la pandemia no recibimos ahora nosotros apoyo emocional para drenarnos. No se organizaron estos equipos de trabajo de ningún lado. En el 17 los organizó la UNAM, los organizó la UAM, los organizó el mismo gobierno a través de diferentes instancias. En esta ocasión nos recibió ayuda, ¿no? Algo muy fuerte y muy triste que sí quiero poner en la mesa porque te lo comenté en algún momento, creo que se la debo a mi equipo, ¿no? Nos la deben, a quienes servimos, es que todo el mundo hablaba de los médicos, de las enfermeras, todo el mundo generaba empatía, también mucha gente generó rabia al inicio con ellos, pero con nosotros nadie preguntaba qué estaba pasando con nosotros. A nosotros también se nos murieron familiares, se nos murieron amigos, compañeros de trabajo. Hace rato hacía el recuento con Sofía Olivares justamente de cómo todos los psiquiatras que teníamos en la red, de repente hubo momentos donde ya no teníamos de dónde echar mano porque todos estaban enfermos y con cuestiones muy fuertes, ¿no? Algunos tuvieron por toda la presión emocional, se les desprendió a 2 compañeros la retina. Entonces, cosas que yo nunca, por las cuales tampoco había pasado, ¿no? A diferencia del 17, es ahora nadie nos convocó para podernos drenar, ¿no? Nadie nos preguntó
qué necesitas, ¿no? Ni como organización, ni a nivel individual. Y bueno, esos momentos, al igual que con los compañeros, generó enojo y frustración, sobre todo al ver que después de que nosotros terminamos desgastados por nuestro compromiso, de repente salimos a la calle y ¿ahora qué, no? ¿Dónde están los aprendizajes de esa pandemia? Porque nosotros, el sector salud, cuidamos, acompañamos, y aquí incluyo a todos los que hemos estudiado una profesión desde el área de la salud, pusimos nuestro tiempo, nuestra disposición, dejamos a nuestra gente a un lado para poder enfrentar esto como comunidad. Pero entonces cuando termina la pandemia y regresamos a la calle, pues te vuelves a topar con lo mismo, pero en mayor escala que lo que había antes de la pandemia. Es decir, con una enorme intolerancia, con una enorme violencia que como terapeuta puedo entender y sé los elementos, desde mis elementos teóricos, puedo comprender por qué salió la gente tan agresiva, tan violenta, peleándose aparentemente de la nada. Pero como persona, como mujer, como humano, te preguntas, ¿y ahora qué? ¿En dónde quedó esta experiencia? ¿Qué ha aprendido la humanidad después de esto? Y por momentos las sensaciones no aprendieron nada, o muy poca gente aprendió algo, ¿no? Porque entonces vuelve a enojar la otredad, se le pasa con una facilidad encima, donde lo primero soy yo, aunque me exponga y exponga al otro por meter el acelerador y llegar al alto, ¿no? Entonces, hemos estado asistiendo pues a una parte muy fuerte. Ahora nos toca verla a la distancia. Y yo sigo percibiendo a los terapeutas que trabajamos tan de manera intensa, con un desgaste. Yo sí te puedo decir, todas terminamos en el médico. Ahorita Sibila ha tenido este año frenados los programas de capacitación, también hemos frenado los webinars, las conferencias, porque no había habido energía, ¿no? Para poder entrar a estas otras betas que nosotros trabajamos, tuvimos que pausar desde que la gente regresó al exterior, nosotros nos quedamos solo dando consulta y toda el área de capacitación e intervención comunitaria decidimos ponerla en pausa porque es nuestro tiempo ahora, es el tiempo de recuperarnos, es el tiempo también como equipo de trabajo de sentarnos y de evaluar qué aprendimos, ¿no? ¿Qué aprendimos de esto como profesionales de la salud y qué aprendemos de esto también como personas y como humanos? Porque en esta ocasión nadie lo hizo por nosotros, nadie nos convocó ni nos dio los dispositivos para que esto ocurriera. Y bueno, pues nos tocó hacerlo y nos está tocando hacerlo a nosotras. Así el título del programa, Gaby. Nadie aprendió nada. ¿Y cuál es el plan ahora, Gaby? ¿Cuál es el plan de Sibila? Ustedes hicieron toda esta labor con la sociedad, con diferentes personas en diferentes espacios durante esta pandemia por COVID, pandemia que aún no termina, ¿no? O sea, se ha decretado, pero bueno, ahora viene la siguiente ola. Parece que cada fin de año estará viniendo la ola, pero en realidad no se ha ido. Al final digamos, cuando ya venía un tanto la recuperación, ustedes nos prepararon a la sociedad, a las personas, a la gente, en el regreso, ¿no? En el retorno, o sea, con estas indicaciones de continuar higienizándonos las manos, etcétera. ¿Qué sigue ahora? Ustedes están en este receso, en esta recuperación, en esta tranquilidad, recuperándose, mejorándose, energetizándose. Pero después, ¿qué seguirá? ¿Qué planes tiene Sibila? Pues mira, justo a partir de la invitación que nos hiciste al programa, donde yo te decía, nos la debemos, ¿no? Es poner en la mesa y ahora qué, porque parece que no se aprendió nada, se aprendió poco.
nos dimos a la tarea justo de juntarnos de nuevo y de ver cómo nos encontramos ahora física, mental y emocionalmente para entrar a trabajar a las comunidades de nuevo. Y bueno, decidimos que ya es tiempo, ¿no? Ya estamos cada quien en lo personal niveladas y decidimos que comenzamos nuestra planeación en diciembre. Por ahí ya la empezamos desde ahorita. Algo que tenemos claro es, queremos seguir trabajando de nuevo, talleres, conferencias, para poder sensibilizar justo a la población en general, por un lado, acerca de eso. No se ha aprendido nada, con qué te estás quedando de lo vivido tan fuerte, aunque esto continúa, pareciera que la gente lo ha olvidado porque como ya no me traspasa, ¿no? Entonces, por ahí va a venir ahora nuestra planeación y nuestro trabajo. Regresamos otra vez a los dispositivos que veníamos usando, pero ahora también aumentamos la posibilidad de trabajar en línea, como estamos haciendo tú y yo en este momento, porque queremos llegar a más gente, ¿no? Gente que cuente con la tecnología, pero estamos dispuestas a entrar a trabajar de presencialidad con las diferentes comunidades, incluidas las comunidades indígenas, con las que hemos trabajado, porque queremos seguir haciendo lo que hemos hecho toda la vida y es ver y sentir la otredad y a partir de eso volver a generar los espacios de reflexión, de diálogo y poder empezar a tejer para poder reconstruir el tejido social y humano de México, ¿no? Porque seguimos pensando en querer un México diferente, no solo para las mujeres, sino para las infancias y las diversidades. Y bueno, vamos de nuevo para afuera con lo que ya sabemos hacer, sumando lo que nos dejó la pandemia y es el medio de trabajo a distancia, que también tiene buenas coberturas, de manera más fina y puntual, qué es con lo que la gente se pudo haber quedado y qué es lo que falta por incluir en las comunidades para sobre eso generar nuestro plan de trabajo puntual. Sí, que fíjate que me parece, Gaby, quiero comentártelo, que esto que tú dices, donde, donde las personas pareciera que no aprendimos nada o no aprendimos nada, tiene que ver con la manera en que, cómo enfrentamos la pandemia, cómo enfrentamos el COVID. Tú has platicado algo y nos has contado algo muy interesante. La propuesta de ustedes, una de las propuestas de ustedes con el COVID era acompañarles desde el primer momento del diagnóstico, ¿no? Para que la respuesta inmunológica también se mantuviera, no decayera y pudiera saltar esa posible línea de la muerte. Pero en general la población recibimos el COVID solos y solas, sin información, sin políticas públicas, ni estrategias, ni programas que nos hicieran el acompañamiento, que nos dieran información, más lo que los medios transmitían de manera como descarnada y desencajada, ¿no? Yo recuerdo y me sigo molesta, si en ese momento me molestó, cuando lo recuerdo o lo vuelvo a escuchar, sigo molesta, me doy cuenta que sigo molesta. Muchas personas decían y siguen diciendo, pues de algo nos vamos a morir, ¿no? Sí, pero el detalle no es solo que te mueres, sino además que antes de morirse has contagiado a tantas personas. 1, 2, que la muerte no es como las muertes que conocemos, ¿no? O sea, o las que vivimos al terminar de vivir. O sea, esto de donde hay una despedida, donde hay un duelo, donde hay quien todavía tiene tiempo y espacio para tomar sus últimas decisiones. Y no, así no es. Entonces, no voltean a ver a las otras, a los otros, ¿no?
estas actitudes carentes de la mirada hacia la otredad, estas actitudes irresponsables frente a los otros, a las otras. Por eso creo que es tan importante la labor que ustedes hacen y que continuarán haciendo. O sea, los medios, esta oportunidad de la conectividad desde casa, nos permite acercarnos a la información, brindar información, compartir información. Pero creo que sí, que las personas tienen que ser más sensibilizadas, ¿no? Deberán de tener más conocimiento de lo que implica sus acciones aisladas y un tanto egoístas. Claro que ese ha sido el modelo, muchas personas lo han seguido sin cuestionarlo, pero no, hay otras formas de convivencia, hay otras formas de enfrentar estos momentos, esta pandemia, esta enfermedad. Y bueno, y muchas gracias por lo que significa también el que estés en este programa, como reinicio a sus actividades, ¿no? Este replanteamiento a las actividades de Sibila. Enhorabuena, Gaby, que sea de mucho éxito. Pero también quiero preguntar, hoy en día Sibila es una gran organización. ¿A cuántas personas agrupa y sobre cuántas personas tienen incidencia, digamos en números generales? Mira, nosotras estamos a lo largo del territorio nacional. Justo cuando llega la pandemia y nos hace como subirnos a esta ola de la tecnología, para nosotros no costó trabajo porque nosotros ya veníamos trabajando así, dado que tenemos colaboradores en diferentes estados y la manera de podernos convocar y comunicar era justo a través de videollamada. Entonces, ahorita, en este momento, no te tengo como la cifra precisa porque justo decidimos descansarnos este año de los trabajos colectivos en las comunidades y no lo tengo claro porque alguna gente después de esto, algunos profesionales de la salud, decidieron que aquí se bajaban, o sea, decidieron que esto era tan intenso que ya habían terminado de dar lo que daban y ya era momento de retirarse, ¿no? Literal, cuando trabajas para alguien se le llama jubilación, ¿no? Sí, Acá no se así es. retiran por edad, se retiran por fatiga, ¿no? Se retiran porque vieron otras oportunidades con menos demanda personal, dado que algunas de ellos quedaron también con lesiones físicas o enfermedades físicas importantes de cuidar, de tratar y de mantener con el menor estrés posible, ¿no? Entonces, justo ahorita nos tenemos que dar a la tarea de convocar a toda la gente y podernos escuchar, poder ver cuál es la condición de cada quien y qué quiere cada uno, cada una para el trabajo ahora, ¿no? Si ya es un tiempo de retiro o si es solamente extender de nuevo su descanso a 6 meses o un año más y regresarán después. Digamos, estamos en esta parte de reconstrucción y yo lo llamaría eso de reconstrucción del equipo de trabajo, ¿no? Creo que la mayor parte de la gente que está dispuesta a seguir trabajando está en la ciudad en este momento, pero no tengo las cifras exactas, ¿no? Entonces Sí. ya también te lo estaremos compartiendo en su momento, porque también la otra es, se sumó gente, tuvimos que darnos a la tarea de integrar gente que estaba estudiando las carreras de medicina y de psicología para que nos ayudaran a dar sobre todo psicología e intervención en crisis con supervisión de nosotros, ¿no? De los viejos, digamos. Entonces, ahorita estamos como en este tiempo que ha pasado fue descanso para los que trabajamos frente a los programas, descanso. Y ahorita es justo el momento de volvernos a juntar para ver quién se va y para ver quién se queda, pero quién se queda también a partir de este primer encuentro con nosotros de trabajo a todo vapor,
quién se queda y quién tiene que empezar como a hacer algunas cosas para trabajar con nosotros, porque algo que nos caracteriza, y eso no te lo había dicho, es la perspectiva de género. Yo soy feminista, soy activista también en el feminismo, y entonces algo que me he hecho como el propósito es que cada integrante de Sibila esté transversalizado su conocimiento con perspectiva de género. Entonces estamos ahorita como en esta evaluación de nuestro equipo de trabajo, ver quién se queda, cómo se queda, qué tiene que hacer para quedarse y ver quién se va, ¿no? Quién es ya momento de retirarse. Gaby, pues tienes un amplio campo de incidencia y no nada más por los números, ¿no? Sino por los números de personas atendidas o de personas participantes, sino además por el propio proyecto en sí, el modelo del proyecto. A mí se me antoja, y te lo quiero decir aquí, pues que las universidades tuvieran, las escuelas de educación superior tuvieran este modelo como en un seminario por lo menos, ¿no? En materias optativas, qué sé yo, que dijeran, a ver, jóvenes y jóvenes, vamos a formar y a trabajar, porque hay resultados de incidencia, y los resultados son como una estrella, ¿no? De varios picos, o sea, hacia tus usuarios, hacia las comunidades, a mujeres, a niñas, adolescentes, hombres, grandes, viejos, etcétera, pero también hacia los propios profesionistas. Pues sí, Sibila he leído y vi, Sibila está formado por dos llamas, ¿cierto? Y que conservan, Sí. y que mantienen o se expresan en el color rosa. Sí. Y creo que se me antoja que Sibila podría ser representada o imaginada como por muchas llamas, por un fuego de muchas llamas, ¿no? Porque esta es realmente las acciones que vienen ya desarrollando y con las que tienen incidencia. Así que cuando te pregunto cuál es el plan de Sibila, pues realmente eres modesta, ¿no, Gaby? Sí, la verdad es que siento que esto que empezó a ser de un pequeño grupo de universitarias y después se consolidó como en una jefatura de 2, terminó siendo un proyecto abierto a las comunidades también de profesionales del área de la salud, y que cada vez se nos va sumando nuevas personitas, jóvenes de las áreas de la salud, y donde cada uno va gestando sus propios proyectos y sueños arropados por Sibila, pero todos convergen en ver la otredad y tejer redes de amor, de respeto y de trabajo colectivo para el bienestar común, ¿no? Y eso de verdad me deja muy satisfecha. Sí, gracias por compartirnos estas experiencias. Te esperamos en un próximo programa, Gaby. Y si quieres invitar a alguna colega, algún colega, pues bienvenidos, bienvenidas. Algo que nos quieras compartir en esta reflexión como un punto final, cuando dices, nadie aprendió nada. Terapeutas ante el COVID, del COVID. ¿Quieres comentar, hacer un comentario más? Sí, me gustaría comentar que antes de profesionales de la salud, somos personas. Y si como personas en formación de una profesión somos capaces de ver al otro, de importarnos su ausencia, su tristeza, su dolor, desde que estoy sentada y no veo a mi compañero de universidad de junto, aunque no sea mi amigo ni mi cuata, si no lo veo y pregunto a quien generalmente está con él, oye, ¿saben qué pasó? Creo que ahí estamos generando no solo una maravillosa persona, sino un excelente profesional del ámbito de la salud, porque todo comienza por quién eres como persona, no comienza con el título de licenciado en psicología o licenciado en medicina,
no comienza con eso, comienza con las bases humanas. Y bueno, aquí hago la exhortación a aquellos que se dedican al ámbito de la docencia. No olvidemos lo fundamental en nuestros alumnos. Son personas. Y una persona no puede llegar a las 7 de la mañana sin alimento en el estómago. Entonces, con cosas tan sutiles como permitir que desayunen en el aula, que no pidan permiso para ir al baño, porque ese es un derecho sobre el manejo del cuerpo, ahí estamos generando con el ejemplo personas de buena calidad. Y si construimos al interior de las aulas personas de buena calidad, vamos a tener profesionistas humanitarios, que es lo que hoy requiere el mundo. Muy bien, muchas gracias, Gaby. Que te escuchen todos nuestros alumnos, alumnas, que te escuche todo el mundo en este programa. Muchas gracias, Gaby, por compartir y haz planes con Soror, ahora que están haciendo la planeación de Sibila, ¿vale? Sí, claro que sí, Toika, muchas gracias por la invitación y es un placer compartir contigo el espacio. Muchas gracias. Pues bien, en esta ocasión despedimos con mucho gusto, con mucho orgullo a la maestra Sonia Gabriela Solorio Gutiérrez, psicoterapeuta de formación, psicoterapeuta, puedo decir, de corazón también y de mente, de acción. Pues bien, te despedimos con mucho gusto y deseando que tengas una próxima visita a este programa. Gracias. En la voz se despide Toika, en la voz se despide de ustedes Toika, en la producción técnica Carla Redondo, en la producción general Paris Paredes, y les esperamos el próximo jueves en punto de las 7 en su programa Soror Encuentro Feminista. Recuerden que este programa se retransmite los domingos a las 11 de la mañana y a partir de las 11 de la mañana también en nuestro canal de YouTube, en Soror Encuentro Feminista. Pues les deseamos que tengan, también que disfruten, que tengan sus corazones y sus mentes abiertas para la visita y para disfrutar nuestras tradiciones en estos días. Para la visita, para mantener los recuerdos vivos de las personas que ya no están, de las personas que ya no están aquí, pero que nos acompañarán siempre en el recuerdo. Estamos celebrando las tradiciones de días de muertos, días de difuntos, así que disfrutémosla. Pues bien, Gaby, nos vemos pronto. Te despido con un abrazo muy fuerte. Gracias, Erika. Igualmente. Gracias. Hasta pronto.